Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión. Vamos a ver hoy el tema de función de sobrevivencia, pero con base en los parámetros que hemos visto ahora sobre las tablas de mortalidad. Recordemos que tenemos la función de sobrevivencia, está representada por la letra S mayúscula, y esto quería decir la probabilidad de que la edad de muerte sea mayor que una edad que yo especifico, ¿no? En términos de nuestros parámetros de tablas de mortalidad, esto lo hemos expresado como L de X sobre L0. Si X vale 10, por ejemplo, entonces aquí será L10, donde L10 corresponde a una entrada de la tabla de mortalidad. Ahora, si queremos determinar algunos valores intermedios que no sean valores enteros, porque la tabla de mortalidad solo nos da valores enteros, ¿sí? Entonces, tablas de mortalidad solo trabaja con valores enteros, ¿no? Entonces hay una forma que facilita el cálculo para valores no enteros, como por ejemplo 23.5 o 23.3. Son unidades intermedias que no aparecen en la tabla, pero para eso tenemos que ver primero esta función que se llama tanto de mortalidad, o también se le conoce como fuerza de mortalidad. Esta es la notación mu de x, también se puede escribir así, en algunos textos la encuentran así, pero esto ya lo hemos visto antes, y se define como menos la derivada de la función de sobrevivencia sobre la función de sobrevivencia. Entonces esto se llama tanto de mortalidad o fuerza de mortalidad. Y si recordamos, esto significaba la probabilidad, voy a escribirlo así, mu x se interpreta como la probabilidad de que la edad de muerte sea igual a una edad específica, ¿sí? No es mayor como en este caso, ni menor, sino igual. Y esta es la forma de calcularlo, ¿no? Esta voy a encerrarla aquí en rojo, que es una ecuación importante. Pero acá nosotros en las tablas de mortalidad no tenemos funciones de sobrevivencia, solo tenemos valores Lx principalmente. Y para eso, entonces, recordemos, o más bien retomando esta ecuación, voy a encerrarla también aquí en rojo, la voy a enumerar como la ecuación 1 porque la vamos a usar más adelante. Esa ecuación o esa fórmula, si yo la derivo para hallar este S' de x, yo puedo decir S' de x de acá, ¿no? Es igual, entonces aquí hay una Lx, ¿sí? Esto sería Lx', es decir, derivo el numerador, el denominador no, porque ya saben que es una constante, L0 es una constante, la única variable es esta. Entonces aquí tengo la derivada de la función de sobrevivencia. Ahora, para calcular este tanto de mortalidad, dice que es menos la derivada sobre la función de sobrevivencia. Entonces vengo ahora aquí y voy a reexpresar esta fuerza de mortalidad, que es igual a menos, en el numerador va esta expresión, es decir, Lx', la prima quiere decir que es la derivada, sobre L0, y en el denominador va Sx, que es el x sobre L0.
Lx sobre L0. Y aquí vemos que esto se puede cancelar, el denominador de acá con el denominador de acá. Por lo tanto, nos va a quedar finalmente que mu x, o la fuerza de mortalidad, es igual a Lx' sobre Lx. Y esto será nuestra ecuación número 2. Entonces resulta que esta fórmula que tengo aquí, la fórmula 2, es realmente una ecuación diferencial, ¿sí? Porque aquí tengo una variable Lx' y acá una Lx, ¿sí? O sea, está la derivada con respecto a x y esta es la función sin derivar. Entonces yo puedo despejar esta Lx, que es la que me interesa. Si yo tengo Lx, de alguna manera, si está expresada Lx con una fórmula, ¿sí? Quiere decir que yo reemplazo el valor de x para hallar L de x, incluso cuando x es un número no entero, que es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces la solución de esta ecuación diferencial, aquí le voy a colocar ecuación diferencial, es esta que voy a colocar acá, L0 que multiplica a E, el número de Euler, menos la integral de 0 a x de mu sub s por ds. Bueno, esa notación parece un poco extraña, pero acá esta integral que se hace es con respecto a s, por la variable, ¿sí? Cuando se hallan los valores se reemplaza entre 0 y x. Aquí es donde sale el término de x, que es este mismo x de acá. Entonces acá hay una pequeña, digamos, una variación sobre esta ecuación, y es que aquí consideran si mu s es una constante, entonces ¿qué pasa con esta integral? Es decir, la integral que es el exponente del número de, esto es de 0 a x, ¿no? Aquí voy a poner entonces mu s de s. Si mu s es constante, quiere decir que se puede sacar de la integral, porque aquí mu s depende de s, como se ve acá, este subíndice quiere decir que este mu depende de s. Por decir algo, mu s es igual a s cuadrado menos s, algo así. Si yo tuviera que mu s depende de s, cuando quiero hacer la integral, entonces sería la integral de esto sería s al cubo sobre 3 menos s cuadrado sobre 2, ¿no? Eso es lo que quiere decir que depende de s. Pero acá estamos diciendo que es una constante, o sea, no depende de s, quiere decir que es un número. Y si es un número, esa constante se puede sacar de la integral. Por lo tanto, esto nos va a quedar mu, ya no colocamos el subíndice s porque ya no hay ninguna s, de la integral de 0 a x de s, simplemente. Y esta integral pues sí se puede hacer, ¿no? Que la integral de 1, porque acá hay un 1, es s, ¿sí? Si yo derivo s con respecto a s me da 1. Por eso aquí la integral es s, evaluada entre 0 y x. Y esto al reemplazarlo quedaría mu cuando s vale x menos ahora cuando s vale 0. Por lo tanto, este pedacito nos va a quedar mu por x, esta integral. Entonces voy a reemplazarla acá nuevamente al comienzo de L de x. L de x es igual
a L0 por E a la menos, porque el menos no lo tomamos acá, ¿no? Entonces esta integral nos da mu x. Y esta es nuestra primera expresión. Voy a colocarla aquí en rojo también. Es otra ecuación importante. Esta sería la número 3. Y nos dice que si yo conociera mu, que es una constante, aquí dijimos, entonces podría hallar L sub x. Simplemente reemplazando aquí la x, luego elevando la e a la menos mu por x y multiplicando por esta constante. Bueno, esta ecuación pues tiene una implicación, digamos, histórica. Cuando se sacó la primera tabla de mortalidad, que eso fue por allá en 1662, por medio de este señor John Brown, él sacó esta siguiente tabla. Es una tabla basada en una población de Londres en esa época. Y observen acá cómo era esa tasa de mortalidad en esa época. Sí, por ejemplo, para 100 personas, después de 76 años ya solo quedaba uno. Y todo eso, pues debido a que no habían de pronto avances en medicina. Y mucha gente se moría, incluso aquí a los 6 años ya se había muerto al 36%, ¿sí? El hecho es que esta tabla que sacó este señor, fue la primera tabla de mortalidad, pues tiene algunas incoherencias, no es del todo fiable. Digamos que los datos fiables son este primero, el 6, a los 6 años se conocía por historias médicas, que efectivamente a los 6 años ya mucha gente había muerto. Y este otro dato, 76, pues porque no se conocía a alguien de pronto de más edad de 76. Por esto son los dos datos conocidos. Este otro intervalo que hay de aquí hasta acá, digamos, está en duda, ¿sí? Entonces, sin embargo, a esto corresponde si usamos un mu constante de 0.047, ¿sí? Es decir que nuestra función de la ecuación 3, que sería Lx igual a un L0, que en este caso el L0 no lo toman desde este 0, sino desde acá, desde el 6, o sea, L0 sería 64. Multiplicado por E a la menos, en este caso mu, que sería 0.047 por x, pero esta x, para que se ajuste a estos datos, hay que colocar x menos 6, ¿no? Porque si x vale 6, que es el primer dato, entonces x menos 6 daría, aquí da 0, por este número da 0, e elevado a la 0 da 1, y 1 multiplicado por 64 me da 64. Entonces acá hay una pequeña variación con respecto a esta ecuación, pero en esencia es la misma, es una función exponencial, pero es negativa, y por ser negativa quiere decir que no es creciente sino decreciente. Vamos a graficar esto para ver cómo es el comportamiento de esta función. Para ello, entonces vamos a ir aquí a Excel. Esta es la ecuación que tengo. Aquí voy a colocar bueno, son dos columnas, x y lx, y ya sabemos que vamos a empezar en 6, es el primer valor, y luego en este caso vamos a hacerlo hasta 76 también. Vamos a hacerlo de 2 en 2, entonces voy a coger este más 2,
2. Arrastro, bueno, puede ser arrastrando esta fórmula. Acá, listo. Voy a centrar los valores. Y ahora aquí calculamos L de X. L de X, entonces, según esta fórmula, es igual a 64 multiplicado por E. Aquí ponemos en la función X de exponencial, que significa esta E. El exponente se coloca aquí entre paréntesis, es decir, menos 0.047, que multiplica, abro paréntesis, al valor de X, que en este caso es este, menos 6, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Aquí pues debe dar 64 como habíamos dicho, y esta fórmula la copio para todos los datos de X, ¿sí? Voy a poner solo dos decimales. Ok, ya cuando tenga estos valores entonces los puedo graficar. Los selecciono hasta el final y voy acá a insertar gráfico de dispersión, es este que tiene los punticos. Aquí ya se ve. Voy a colocarla aquí en la parte superior. Esta sería nuestra función para LX, que básicamente es una función proporcional a S de X, ¿sí? O sea, esto es muy similar a una función de sobrevivencia. Bien, aquí el eje X no empieza en 0, sino que realmente debe empezar es en 6, ¿no? De acuerdo a estos datos. Para eso selecciono aquí el gráfico, le digo seleccionar datos, después selecciono aquí, le digo modificar, y acá donde dice valores de X, me paro acá y luego selecciono estos valores de X hasta el final, aceptar y aceptar. Observo la gráfica. Bueno, aquí ya se supone que el primer punto es sobre 6, por eso no cruza aquí sobre el eje vertical. Y esta gráfica, pues aquí podemos decir que esto es que la función LX de Ground, ¿no? De Ground, que es el autor. Ok. Y bueno, hay que nombrar los ejes. El eje horizontal, entonces es la edad, que vemos que llega como hasta 70 y algo de años, que es más o menos lo mismo que tengo acá, ¿no? Y el vertical, que llega hasta este punto, que son los 64 años, a la edad de 6 años. Entonces, lo que estoy mostrando aquí simplemente es cómo esta tabla que presentaron en este año por este señor John Brown tiene de alguna forma una ecuación matemática reflejada, ¿sí? De todas maneras, en esa época no salió esta ecuación, esta aproximación, cuando dicen new igual a 0.047, salió años después, pero la presentaron de todas maneras para tratar de reflejar estos datos. Fue como el primer acercamiento de una fórmula matemática que me predijera de alguna manera estas muertes o personas que van quedando vivas a lo largo del tiempo. Después de este señor entonces aparece otro señor que se llama Edmund Halley, y este señor en el año de 1693 publica una nueva tabla. Edmund Halley 1693. Entonces este señor publica una tabla, pues es basada solo en datos o registros empíricos, es decir, tomados allá en la vida real, y la aproximación es bastante buena, tan buena que más o menos duró como 80 años el uso de esa tabla. Sin embargo, después viene otro señor que se llamaba Abraham
Este ya es más conocido en el tema actuarial de Mobile. En el año de 1725. En ese año entonces este señor sacó como una fórmula, una primera fórmula para hallar Lx. Ese Lx está dado por esta fórmula, que lo voy a representar aquí, lo voy a encerrar en un rectángulo. Esta creo que es la fórmula 4 de vida de este señor. Aquí los valores de x, entonces x está en un rango entre 86, es decir que este sería como mi w. La gente no llegaba más allá de 86, y 12, pero este 12 quiere decir que no quiere decir que no haya gente menor que 12, sino que esta función fue creada para ese rango de 12 a 86. Si ustedes miran esa función y tratan de graficarla, pasémosla aquí en Excel, voy a crear otra hoja. Esta es la fórmula que vamos a graficar. Ahí ustedes ya pueden deducir qué tipo de gráfica es eso, ¿no? Aquí L y acá es L de X, ¿no? Todos los valores son de 12 hasta 86, ¿no? Voy a ponerlo también de 2 en 2 para no tener tantos datos. Entonces esto lo arrastro. Hasta que llegue a 86. Listo. Voy a centrar esto. Y aquí entonces aplico mi función. Mi función para hallar Lx sería igual, según esta ecuación que tengo acá, a 86 menos el valor de x. Es una función mucho más sencilla. Repliquémosla aquí sobre todos los otros valores de x. Y ahora simplemente la grafico seleccionando, luego lo de insertar, dispersión, puntos. Bueno, aquí podemos cambiar entonces los valores para x, ¿cierto? Porque no empiezan en 0 sino en 12. Entonces yo le doy acá clic derecho, seleccionar datos, selecciono serie 1, modificar, y aquí los valores de x, desde acá selecciono hacia abajo, le doy a aceptar, y la gráfica me ajusta acá el primer valor donde aparece esta cantidad. El eje x pues ya sabemos que es la edad, y el eje y sería L de x, ¿no? Y esta sería una función para L de x según este autor, de Moivre se llama él, ¿no? Entonces es una línea recta simplemente con pendiente negativa, por eso aquí sale menos x, y es línea recta porque aquí el exponente es 1, ¿no? El exponente de x es 1, por eso se sabe que es una línea recta. Cuando x vale 0, entonces el x vale, debería ser 86, bueno, pero aquí empiezas en 12, ¿no? Cuando x vale 12, entonces este valor para el x sería 74, ¿no? 12,74. Y cuando x vale 86 años, es decir, el w es 86, L de x vale 0. Esta fórmula entonces me sirve para hallar los valores de L de x, incluso para cuando son valores no enteros. Aquí x puede ser cualquier valor, por ejemplo 14.7. igual se va a poder sacar un valor para L de x. Eso es lo que quiere decir esa función. A partir de esta ecuación, que es la ecuación 4 que tengo acá, yo puedo hallar el mu x, ¿sí? Esto de acá, porque yo ya tengo un L de x. Entonces, bueno, voy a tomar esta ecuación 2, la voy a copiar
aquí abajo para hacer el cálculo del mu x. Entonces acá, si el de x es esto, ¿cuánto vale mu de x? Sería la pregunta. Entonces para eso derivo la función lx derivado. La derivada entonces sería con respecto a x, la derivada de este 86 es 0 porque es una constante, y la derivada de menos x es menos 1, ¿no? Eso sería la derivada de acá, la primera parte. Y ahora lo que hago es simplemente reemplazar. Mu x es igual a la derivada de lx, que sería menos 1, sobre, y la función lx sería 86 menos x. Aquí veo un error porque esta ecuación 2, si la miramos acá, este menos que yo tengo acá, ¿sí lo ven? Ese menos yo no lo trasladé aquí a la ecuación 2, ¿no? Se supone que aquí también hay un menos. Por lo tanto, aquí abajo solo nos afecta esta parte de acá. Esta parte de aquí es negativo también. Por lo tanto, aquí falta un negativo. Es decir, coloco esto entre paréntesis y coloco el negativo que es este de acá. Y aquí finalmente menos por menos da más. Por lo tanto, mu de x es igual a 1 sobre 86 menos x. Esta sería mi ecuación para hallar mu, ¿sí? Y recuerden que esta ecuación nos sirve para hallar la probabilidad de morir exactamente a una edad, ¿sí? Si yo quiero hallar cuál es la probabilidad de que la edad de muerte sea igual a 45, por ejemplo, simplemente uso esta ecuación. Digo mu de 45 es igual a 1 sobre 86 menos 45. Es decir que mu de 45 es igual a, según la calculadora, 0.0243 y bueno, y algo más. Esta es una probabilidad, ¿no? Y está entre 0 y 1. Es la probabilidad de que una persona, en este caso, aquí no están haciendo referencia a hombre o mujer, ¿cierto? Entonces, simplemente es una persona en general que muera a los 45 años. La probabilidad es esta, que muera exactamente a los 45 años. Bien, sin embargo, a pesar de esta función matemática, con la práctica resultó que no era tan útil, solo era práctica para pequeños intervalos, ¿sí? Entonces no fue al final muy útil. Llegó otra persona que se llama entonces Makeham en el año de 1860. Entonces este señor trajo un modelo, digamos, más aproximado. Es más complejo todavía. Vamos a escribirlo acá. Mu x es igual a más, él empieza con definir esto de esta manera. O sea, él empezó a definir el mu x, ¿cuánto valdría? Sería esta ecuación donde a, b y c son constantes, son números, pero tienen unas ciertas condiciones. Por ejemplo, que b sea mayor que 0, que c tiene que ser mayor que 1 y que a sea mayor que menos b. Esas son las condiciones que debe cumplir para poderse calcular un mu o un mu de x.
Aquí a través de esta ecuación entonces yo puedo hallar el Lx, ¿cierto? O sea, como yo tengo mu x, resuelvo la ecuación diferencial que vimos antes y esa solución tiene esta forma: Lx es igual a k, que multiplica a s elevado a la x. Esta s no tiene nada que ver con la función de sobrevivencia, de hecho es una s minúscula, voy a ponerla más pequeña, s elevado a la x por g elevado a la c, que a su vez está elevado a la x. Es una ecuación un poco compleja porque, bueno, aquí por ejemplo no está k, solo tenemos b, c y a, ¿no? O a, b y c, pero aquí aparecen otras letras, k, s y g. Entonces resulta que esa, bueno, van a cerrar esta ecuación porque es importante también la ecuación de este señor Mayham, se llama el de acá. Esta sería nuestra ecuación número 6, la que nos permite hallar el L de x, ¿sí? Que es el que finalmente estamos tratando acá. Entonces esta k, esa k que aparece ahí, depende de las variables a y b, c. En este caso primero se define s minúscula es igual a e a la menos a, donde yo conozco a, ¿sí? Estas tres constantes yo las conozco, a, b y c. Ese sería el valor de s. Después de eso, como ya tengo s, bueno, puedo determinar ahora g, que es igual a e elevado a la menos b, que es una constante que tengo, sobre el logaritmo natural de c. Ese sería el valor de g. Y una vez que tenga el valor de g, entonces calculo k. Es esta k que tengo acá. Entonces ya tenemos s, tenemos g, y ahora vamos a calcular k. Y k va a ser igual a L0 sobre g. L0 pues ya sabemos que es la constante que hemos manejado antes, y g fue el valor que acabé de calcular acá. Entonces, bueno, eso es un modelo un poco más elaborado, y recientemente ya en España creo que se calcularon unos valores aproximados, ¿sí? Para esas constantes a, b y c. Bien, esos valores son los que aparecen acá y son los que vamos a usar para poder hacer la gráfica. Entonces vamos a pasar a Excel ahora. Bien, aquí en Excel, en otra hoja que creé, coloco los valores de a, b y c, que son las constantes que nos dieron. El valor de L0, que olvidé mencionar, es de 100 según ese estudio. Y vamos a calcular estas constantes s, g y k, que son las que se requieren acá para hallar la función de Lx, ¿no? Aquí yo tengo Lx y Lx, pero necesito estos valores primero. Entonces calculo s. S es igual a exponente de menos a que tengo acá, ¿no? Eso es lo que dice esta fórmula. Enter. G es igual a exponente también, ahí hay un negativo, entonces menos b, menos, selecciono la b, sobre el logaritmo natural de c. Ln es logaritmo natural, ¿no? Abro paréntesis, selecciono el valor de c, cierro paréntesis dos veces, enter, ya tengo mi valor de g. Ahora el valor de k es igual a L0, esto es L0 sobre g. L0 es este sobre g, que es el dato que acabé de calcular. Ese es mi valor de k. Ahora voy a colocar los valores de x y Lx. Este estudio que se hizo está o es válido para edades de 36 años en adelante. Voy a hacer entonces 36 más 2 para sacar datos de 2 en 2 hasta que llegue a
bajarlo ahí en 116 por ejemplo, y ahora va a calcular el x. El x ya es con esta fórmula, ¿no? Es igual al valor de k, f4, que multiplica a s, lo fijo también, f4 elevado a la x, que es 36, multiplicado por g, lo fijo otra vez, f4, elevado, abro paréntesis, c, que está por aquí arriba, esa c la fijo también, elevado a la x, que es el 36 que tengo aquí al lado, cierro paréntesis y enter. Una vez que tenga ese valor, entonces lo replico aquí sobre los demás, ¿sí? Listo, entonces observen que acá el primer dato, como empezamos el de 0 a 100, ¿sí? Aquí ya queda 97. Si esto fuera porcentaje, 100%, aquí nos quedaría 97.3%, y así en adelante se va reduciendo, ¿no? Esos datos los voy a seleccionar y le digo acá insertar dispersión puntos, pero acá observen que esto empieza en 36, no empieza en 0 el valor de x. Entonces selecciono acá, clic derecho, seleccionar datos, selecciono serie 1, modificar. Aquí en los valores de x coloco este rango desde 36 hasta el final, aceptar y aceptar. Como me quedó el gráfico, me quedó a partir de 36, ¿no? Entonces voy a recortar estos valores del eje horizontal. Aquí le doy clic derecho, dar formato al eje, le digo que el mínimo es 36, no es 0 sino 36, enter, para que él me lo recorte de esta manera. Aquí pues ya sabemos que el título de esta gráfica sería puede ser función lx de, y el autor Mayhem. Bien, los ejes horizontal tienen que tener un nombre y el vertical también, ¿no? El vertical en este caso es lx. Esta función, bueno, realmente no va hasta 116, ¿no? Es posible que hayan menos datos, sino que aquí, por ejemplo, aquí ya es demasiado pequeño, ¿no? Es como hasta 106 realmente. Listo, que ya como hay muy poco sobreviven a esta edad. Esta función representa más cercanamente la realidad, ¿sí? Porque las personas, digamos, tienen como este comportamiento en este rango de edades, ¿sí? Digamos a los 50 años la gente todavía es muy sana, ¿no? 56, pero después de cierta edad esto empieza a decaer drásticamente. Entonces no es una línea recta como vimos al comienzo, y tampoco es una función exponencial, que es peor todavía. Esta entonces aproxima más la función de sobrevivencia en la práctica, por eso es que este modelo es más aceptado, se llama el modelo de Mayhem. Entonces tenemos en resumen tres modelos, ¿no? Este que era el de Ground, que es la primera aproximación. Después vino este, que es el de Moire, ya es muy ideal, ¿no? Y este que ya es como más cercano a la realidad, que tiene más aceptación hoy en día. Listo, entonces es posible que este modelo lo usemos más adelante. Esta es la ecuación importante en todo caso. Eso es todo lo que les quería mostrar. Espero hayan podido seguir todos los pasos y nos vemos a la próxima. Chao.